puedo... Hola Juan Cruz. Hola gente. Buenas noches. ¿Cómo van? Recording progress.
Hola. Hola, profe. Hola, buenas tardes, Hola, ¿qué profesora. tal? ¿Cómo les va? Hola, Miren, ¿qué tal? vamos a hacer lo siguiente. Me voy a manejar con el tema del celular para ver si de esta manera ustedes pueden ver mejor el pizarrón. Yo ahora voy a enfocar hacia el pizarrón y díganme cómo lo ven. Un poquito más abajo, profe, ponga el teléfono. ¿Lo ven bien? Por favor. Ahí. Ahí mejoró un montón. Sí, muchísimas Bien, gracias. perfecto. Si yo escribo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy dando clase, voy escribiendo y ustedes me van diciendo si hacer cocoso, que me manejo mejor así. Bueno, les comento. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hacer un rápido repaso de lo que es sistema jurídico, las dos unidades del sistema jurídico. Y les voy a remarcar lo que sí o sí ustedes tienen que saber. ¿Recuerdan ustedes que nosotros dijimos que el positivismo jurídico se sustenta en 3 tesis? Estas tesis son la tesis de lo que es diríamos, el carácter, diríamos, el origen del sistema jurídico en fuentes sociales. O sea que el sistema jurídico es un sistema positivo dictado por autoridades humanas. La otra de las tesis es el tema de la separación entre derecho y moral a nivel conceptual. Cuando yo defino por características fácticas y no por un determinado contenido moral. Y finalmente la tesis de la discrecionalidad. ¿Se acuerdan de eso? Hola. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Teniendo en cuenta esto, quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Sí, cuando yo tengo que definir el derecho, lo tengo que hacer teniendo en cuenta determinadas características fácticas, cuando yo hablo que cuáles son las características distintivas de un sistema jurídico, no me tengo que ir a las características formales, porque las características formales son aquellas características que ahora igual las vamos a ver, pero que son comunes a cualquier sistema. Lo que necesito, cuando hablo de cómo caracteriza un sistema jurídico, lo que tengo que tener en cuenta es cuáles son las notas que tiene que tener un sistema X para poder ser considerado un sistema jurídico. Y ahora se las voy a anotar. Características distintivas. Bien, ahora se las muestro, díganme si las ven bien. ¿Las ven? Perfecto. Hola. ¿Las ven bien? Sí, profe. Sí, Bien. se ve. Perfecto. Las características distintivas, las que nos permiten caracterizar si nos encontramos o no con un sistema jurídico, son estas. El sistema jurídico es un sistema normativo, es un sistema coactivo y es un sistema institucionalizado. Esto está muy bien explicado en Nino.
Bien, ahora vamos a ir viendo un poco más detenidamente, sucintamente, obviamente, cada una de estas características. ¿Por qué el sistema jurídico es un sistema? Es un sistema normativo porque es un sistema que regula conductas. En general, los autores parten de una definición de Tarski de sistema. Tanto la cita Nino como la citan a Churroni y Buliguen. ¿Qué es lo que dice Tarski? Que un sistema es un conjunto cualquiera de enunciados que comprende todas sus consecuencias lógicas. El sistema de enunciados del cual partimos, más todas las consecuencias lógicas que podemos derivar de esos enunciados, forman parte de un mismo sistema. ¿Okay? Hola, dígame sí o no. Sí, profe, muchas gracias. Bien, Sí, perfecto. profe. Ahora bien, un sistema es normativo cuando regula conductas. Bien. Para que un sistema sea normativo, ¿qué es lo que exige la doctrina? Exige que contenga al menos una norma. ¿Y qué es una norma para el Churroni y Buliguen? Una norma es aquel enunciado que relaciona un determinado caso con una solución normativa. ¿Y cuáles son las soluciones normativas? Ahí no a los operadores deónticos. Una solución normativa es que un determinado caso, una determinada conducta, se encuentre prohibida, permitida o sea obligatoria. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿cuánta cantidad de normas debe tener un sistema para ser considerado normativo? Para Kelsen, recuerdan ustedes que vimos en la clase del martes que Kelsen es un autor que se encasilla como reduccionista porque considera que la norma jurídica tiene un contenido único. Hay otros autores también reduccionistas que consideran que las normas jurídicas tienen una estructura única, como lo son Denham y Austin. Para Kelsen, un sistema para poder ser considerado tiene que estar integrado en su totalidad por enunciados normativos. En cambio, para el resto de la doctrina, alcanza para que un sistema sea normativo que contenga al menos una norma. Es decir, un enunciado que relacione un caso con una solución de tipo normativo. Bien. Teniendo en cuenta esta característica, podemos ver que, además de ser el sistema jurídico un sistema normativo, también lo son el sistema moral, porque también regula conductas, y también es normativo y sistemas religiosos. Bien, tenemos que encontrar más características, que son las que yo a ustedes les enuncié, para poder ir caracterizando al sistema jurídico y además distinguiendo de otros sistemas que pueden llegar a presentar características, diríamos, que resulten similares. También la doctrina coincide en que los sistemas jurídicos son, además de normativos, coactivos. ¿Por qué? Porque en realidad los sistemas jurídicos modernos
lo que hacen es sustraer el ejercicio de la fuerza a los individuos, a los particulares, pero concentrar ese ejercicio de la fuerza en el Estado. ¿Qué es lo que sucede? Que los sistemas jurídicos en realidad lo que hacen es monopolizar el uso de la fuerza. De esta manera se asegura la paz en los ciudadanos y lo que hace el Estado es, en caso necesario, el aplicar la fuerza. Vamos a ver que si bien la mayor parte de la doctrina coincide en que los sistemas jurídicos son sistemas coactivos, lo que se discute es si es necesario que estén formados por la totalidad de las normas que contengan una sanción. La doctrina dice que es suficiente con que haya una norma que contenga una sanción para que el sistema sea considerado un sistema coactivo. A excepción, obviamente, de Kelsen, que exige que todas las normas deben contener una sanción. Y también a excepción de Ras, de Joseph Ras. Ahí tienen escrito Ras, para que lo escriban correctamente. Joseph Ras. Yo sé que la sanción, la coactividad, es un elemento necesario de los sistemas jurídicos. ¿Por qué? Porque puede existir perfectamente un sistema jurídico sin que sea un sistema de tipo coactivo. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros estamos en una sociedad en la cual lo que hace es consultar al ordenamiento jurídico para adecuar su conducta a las normas que establece el sistema jurídico, y si en caso que exista una discrepancia sobre la interpretación, el alcance o la aplicación de una determinada norma, se recurre al juez para que el juez fije los límites de ese conflicto, y una vez que el juez lo hace, las partes respeten la decisión del juez, entonces en ese caso no sería necesario la utilización de lo que es la fuerza. Bien, entonces, independientemente de eso, la doctrina mayoritaria considera que para que el sistema sea normativo, basta con que al menos haya una norma, y para que el sistema sea coactivo, basta con que contenga al menos una norma que contenga una sanción. Bien, indudablemente, el hecho de la coactividad nos permite diferenciar al sistema jurídico y al sistema moral, pero no del sistema religioso, porque en general los sistemas religiosos también establecen sanciones. Lo que pasa es que tenemos entonces que encontrar otra característica que nos permita caracterizar a sistemas jurídicos, también distinguiéndolo de lo que son los sistemas religiosos. Entonces, allí nos encontramos con la tercera característica de la cual yo les hablé, que es el tema de la institucionalización. Estoy escribiendo y ahora seguimos. Bien, observen, mientras yo les voy explicando. ¿Cómo explican la institucionalización Kelsen y Hart? Kelsen explica esta característica de los sistemas jurídicos distinguiendo entre los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Hart explica esta característica de la institucionalización diciendo que los sistemas jurídicos contienen no solamente reglas primarias, sino también reglas secundarias. Bien, ahora vamos a explicar
cada una de estas explicaciones, que apuntan a la misma característica que los sistemas jurídicos son sistemas institucionalizados. ¿Mm? Bien. Esperen que estoy escribiendo. Bien. Ahora bien, apunto para el pizarrón. Bien. ¿Cómo hace esta distinción Kelsen respecto a los sistemas estáticos y a los sistemas dinámicos? Los sistemas estáticos, según la explicación de Kelsen, son sistemas que en la punta de la pirámide, o sea, en lo que es la parte superior de lo que encontramos exclusivamente contenido. O sea, el sistema estático responde perfectamente a la definición que nos da Tarski. En el sistema estático, lo que nosotros tenemos en la punta del sistema, donde se derivan el resto de los enunciados, son un conjunto de enunciados básicos, de los cuales nosotros podemos ir deduciendo, lógicamente, más enunciados, o sea, aplicando las reglas de derivación que nosotros ya vimos en lo que es la sintaxis, y lo que vamos a hacer es ir derivando más enunciados hasta que va a llegar un momento en el cual no vamos a poder derivar más enunciados porque se nos acaba el contenido del cual estamos partiendo. Esto significa, por eso lo llama estático, sistemas Kelsen, son sistemas que tienen un crecimiento finito. Llega un momento en el cual ese sistema ya no puede crecer más porque no podemos realizar más contenido. El ejemplo de un sistema estático es el sistema moral. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Está claro. Bien. En cambio, en los sistemas dinámicos, ya voy a poner acá la moral, y acá el sistema jurídico, lo que tenemos en el vértice del sistema son principalmente órganos de creación. ¿Ustedes se ubican? O sea, ubican cuál es la estructura de las constituciones modernas. La estructura de las constituciones modernas, o por lo menos de la nuestra, en la constitución nosotros tenemos en la punta del sistema la primera norma positiva es la constitución, que puede ser escrita o puede ser, digamos, consuetudinaria, o sea, puede ser no escrita. Pero en lo que es el vértice del sistema, la primera norma positiva es la Constitución. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las partes de la Constitución? ¿Las recuerdan? A ver, díganme. Hola. Yo lo que recuerdo es que está el preámbulo, si no me equivoco, y hasta ahí llegué. Bien. No, están los derechos, ya sea los derechos sociales, los derechos individuales, y están graduados varios tipos en las 3-4 partes que está dividida la Constitución. ¿Cómo se llama esa Derechos y parte? garantía. Derecho y garantía. Bien, ¿y cómo se llama esa parte de la Constitución? No la parte normativa, ¿no? No. Los nuevos derechos, algo así. No, los nuevos derechos se fueron incorporando a las diferentes reformas de la Constitución. Las leyes del Congreso. ¿Y cuál otra parte ustedes ubican en la Constitución? Hola.
Hay leyes especiales y leyes las leyes. orgánicas. En los escalones inferiores, las leyes del Congreso, los decretos del Poder Ejecutivo. No, pero la Constitución, ¿cuáles son las partes? ¿Qué hay en la Constitución? Ah, Están las normas El orden. del... El ordenamiento, las formas de cómo se puede organizar el Estado, y lo primero son los derechos y garantías. Bien, ¿y cómo se llaman esas dos partes que están muy bien explicadas? está los escalones inferiores. ¿Qué más era? Espere. No se compliquen. A ver, profe, bien. Perdón, a ver. Bien, a ver, vayamos avanzando, si no. Las constituciones modernas tienen dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es la que contiene las declaraciones, derechos y garantías, y es la que es más, en extensión, es la menor. En cambio, la parte más, en extensión, más importante es la parte orgánica. ¿Y por qué se llama orgánica? Porque la parte orgánica es la que establece los órganos del Estado. No solamente establece cuáles son los órganos de un determinado sistema jurídico, sino que establece, además, esos órganos, qué funciones tienen, qué competencias, y también establecen cómo funcionan los procedimientos de funcionamiento. Claro. Entonces, lo que encontramos en el sistema jurídico, en la Constitución, que es la primera norma positiva, encontramos principalmente los órganos de creación. Y los órganos y procedimientos. Órganos y procedimientos. Y esto nos habilita para que esos órganos puedan dictar la cantidad de normas que de repente se les ocurra y que puedan. Es por esta razón que los sistemas jurídicos son sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque en el vértice de donde parten, lo que establecen principalmente son órganos que pueden crear de manera ilimitada la cantidad de normas que puedan o que quieran. Es por eso que se dice que los sistemas jurídicos regulan su propia creación. Y son dinámicos y continuamente van cambiando a medida que se van produciendo actos de promulgación y de derogación de normas. Bien, ¿les queda claro esto? Los sistemas jurídicos son sistemas en que institucionalizados porque son sistemas dinámicos. Y los sistemas dinámicos lo que crean son órganos. Es decir, de ahí viene la explicación de por qué el derecho, los sistemas jurídicos son derecho positivo. ¿Por qué? Son derecho positivo porque lo que establecen son fuentes sociales, órganos de creación. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Paso, Muchas a mí Sí, en lo profe. igual A lo ver. voy a volver. Bien. Para No, no, que, bueno, entonces, el sistema jurídico se distingue del sistema moral, porque el sistema moral lo único que tiene en lo que es su parte, su vértice, es contenido. En cambio, los sistemas jurídicos lo que establecen son órganos. Y por esa razón son sistemas íntimos que se diferencian de los sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos, si bien tienen a alguien que dicta las normas, ese alguien no es una autoridad positiva, no es un hombre, no es un parlamento, es Dios que se encuentra en otra realidad. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo explica la institucionalización Hart? Hart la explica diciendo que los sistemas jurídicos, además de tener reglas primarias, que son reglas similares a las de Kelsen y a las de Austin, y que están dirigidas a los ciudadanos directamente, y que establecen qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, los sistemas jurídicos tienen también reglas secundarias. Las reglas secundarias son de reconocimiento, de cambio, y las de adjudicación. Bien, entonces, a ver, mirando esto,
como explica la institucionalización el señor Hart. Las reglas secundarias, que son las de reconocimiento, cambio y adjudicación, la de reconocimiento individualiza qué reglas integran un determinado sistema jurídico, o sea, individualiza los distintos sistemas jurídicos. Las de cambio y las de adjudicación son las que establecen los órganos, tanto de creación de normas y de modificación y de derogación, como los órganos, que son los de adjudicación, que establecen al contrario. Entonces, ¿por qué son institucionalizados en los sistemas jurídicos? Porque además de tener reglas primarias, tienen reglas secundarias. Y las reglas secundarias son las que establecen los órganos autorizados para dictar leyes, para modificarlas, para derogarlas, y también establecen los órganos autorizados para resolver conflictos que se producen por la interpretación y o ejecución de las reglas primarias. Y estos órganos son positivos. El Parlamento, los ciudadanos cuando pueden dictar, cuando están autorizados para celebrar contratos, los jueces. Bien, entonces, ¿les queda claro cuáles son las características de un sistema para que sea un sistema jurídico positivo? No negativo, se los vuelvo a poner porque se los voy a preguntar. Institucionalizado. Ok, mírenlo, por favor. Características distintivas. Las características fácticas que me permiten decir si es o no es esto un sistema jurídico. ¿Sí? Son sistemas que regulan normas, que ejercen el monopolio de la fuerza estatal y que además los humanos y procedimientos para la creación, modificación, derogación y la resolución de conflictos respecto a las reglas primarias del sistema. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está claro? Sí, sí. Claro. Bien. Gracias. Bien. Bien. Ahora, vamos a ver, vamos a seguir para después, no, vamos a ver las características formales. Bien, observen. Características formales. Estas son características de cualquier sistema. Un sistema, para ser un sistema, tiene que tener como características formales ser completo, ser coherente y ser independiente. Kelsen agrega que además los sistemas jurídicos son sistemas jerárquicos. Esto quiere decir, y está relacionado con el tema de la cadena de validez, que las normas que integran un determinado sistema no se encuentran todas en el mismo nivel, sino que unas derivan de otras. Y obviamente
¿Se cortó? ¿Cómo? Hola, Ah, ¿no me ¿Se escuchan? tildó? No, no se escuchó, se tildó un ratito. Ah, discúlpame. Bueno, ¿qué es lo que escucharon? No se escuchó, profe. A ver. Hola. Ahí sí. Ahí sí se escucha, doctora. Bien, bueno. No sé, están dando hoy bastante mal todo lo que son los sistemas, no sé qué pasa. Bien, Quedó a ver. en Es muy Doctora, usted características dice formales. lo de Kelsen, ¿sí? La característica que agrega que es jerárquica, ¿sí? Aparte de todo lo que nombró. Bien, Kelsen agrega, claro, Kelsen agrega la jerarquía normativa. Dice que los sistemas jurídicos son sistemas jerárquicos. Esto quiere decir que las normas no se encuentran todas en el mismo nivel, sino que al ir derivando unas de otras, obviamente las normas derivadas están en un nivel jerárquico inferior. Y esto es importante porque el tema de la estructura jerárquica nos permite solucionar por principios que utiliza Kelsen y que en realidad utiliza la doctrina, nos permite en alguna manera ir solucionando el tema de la falta de coherencia en lo que es el sistema. A completitud, cuando nosotros tenemos falta de completitud, el defecto de la completitud es las lagunas, ¿recuerdan? Bien, entonces, los defectos de las características formales respecto de la completitud, si no es completo, es porque hay lagunas. Si no es coherente, es porque hay contradicciones. Y si le falta independencia, es porque existen redundancias. Las redundancias en realidad, cuando nos encontramos con elementos dentro de un determinado sistema, por ejemplo, concretamente de que es semántico, normas que sean exactamente idénticas, con un mismo significado, con un mismo contenido. El problema de las redundancias no trae problemas de interpretación. El problema que se plantea es que a veces, cuando el intérprete debe aplicar normas redundantes, cree que no es posible que haya existido semejante defecto de técnica legislativa e intenta dar a las normas redundantes diferente. Entonces es ahí en donde se plantean los problemas de interpretación. Bien, volviendo al tema de la completitud, un sistema no es completo cuando tiene lagunas. Vamos a decir sucintamente cuáles son los tipos de lagunas, y también vamos a ver cómo se solucionan las contradicciones. Esta clasificación de lagunas lo es siguiendo al Churrón y Boulingen, ahí se las muestro. Las lagunas, siguiendo al Churrón y Boulingen, pueden ser de 4 tipos. Por lagunas normativas, las lagunas de reconocimiento, las lagunas de conocimiento y las lagunas axiológicas. Recuerden que esto está relacionado directamente con una de las características formales de cualquier sistema,
que es el tema de lo que es la completitud. Si el sistema tiene problemas respecto a la completitud, es porque existen lagunas. Bien, también les recuerdo, como yo les había explicado a ustedes, que existen lagunas normativas concretamente, o sea que la laguna normativa es cuando nos encontramos con un determinado caso que no tiene una solución normativa, se dan cuando el ordenamiento jurídico tiene intención y quiere legislar determinada situación y legislar omite dar una solución normativa a alguno de los casos que prevé la figura que quiso regular. No hay lagunas cuando en realidad al derecho no le interesa regular una determinada situación. Recuerden que yo a ustedes les expliqué que en realidad la técnica legislativa es una técnica en la cual lo que se hace es determinar qué conflictos resultan relevantes para el legislador por razones de tipo ya sea ideológico, valorativo, de deseo ya sea de la sociedad o individuales, y cuando se regula ese caso se omite a una situación específica, no cuando de repente el derecho no le interesa regular un caso o cuando, porque los conflictos son conflictos, siguiendo la técnica, que hay un enfrentamiento entre conductas prohibidas versus conductas permitidas, pero no regula el ordenamiento jurídico conflictos que se den entre conductas donde ambas resultan permitidas. Bien, entonces, teniendo todo en cuenta, les doy un ejemplo de laguna normativa que lo van a entender. En el Código Civil derogado, cuando se legisla sobre cuándo es procedente el tema de la reivindicación de un inmueble, se contemplan para regularlo dos supuestos. O sea, el tema de si el inmueble fue adquirido a título gratuito o a título oneroso, y también la buena o la mala fe del adquirente. El tema que se planteó es, o sea, llegado el caso, entonces se tendría que decir que cuando prospera y cuando no indicación. Y se tendrían que tratar todos los puestos. Cuando el adquirente es a título gratuito y de buena fe, cuando el adquirente es a título gratuito y de mala fe, cuando el adquirente es a título oneroso y de buena fe, cuando el adquirente es a título oneroso y de mala fe. Esos serían los 4 supuestos que habría que regular. Yo no recuerdo ahora cuál fue, pero omitieron determinar si era procedente o no la reivindicación en uno de esos 4 supuestos. No me acuerdo si era cuando el adquirente era a título oneroso y de buena fe. Había uno que había quedado sin regular. Allí hay un caso de laguna normativa. O sea, se omitió la regulación de algo que se debería haber regulado. Las lagunas de reconocimiento son, o sea, la laguna normativa es un problema directamente lógico en realidad. En cambio, la laguna de reconocimiento está relacionada directamente con los defectos. Nosotros tenemos una laguna de reconocimiento cuando la norma ha sido formulada utilizando términos ambiguos o términos vagos, o términos ambiguos y términos vagos. Entonces, el problema que se nos plantea es que no sabemos bien cuál es el alcance de la norma, si los términos son imprecisos, o tenemos dudas respecto a cuál de las distintas interpretaciones o significados de la norma es el adecuado cuando se han utilizado términos que tienen ambigüedad. O sea, las lagunas de reconocimiento están directamente relacionadas con la formulación que se ha realizado de la norma, porque se han utilizado términos que adolecen de ambigüedad o de vaguedad. En cambio, las lagunas de conocimiento, que es la premisa fáctica, está relacionada con los hechos. Cuando no tenemos elementos suficientes que nos permitan determinar
realmente qué es lo que ha sucedido, o sabiendo qué es lo que ha sucedido, no podemos determinar cuál pudo haber sido el autor. ¿Está claro? Respecto a las lagunas axiológicas, acá sí hay regulación. Acá no es que haya una ausencia de regulación. El problema que se plantean las lagunas axiológicas está dado en que la regulación que se realizó se considera que axiológicamente es inadecuada porque no se tuvo en cuenta algún factor axiológico relevante que si se hubiese tenido en cuenta se hubiese regulado con una solución diferente. ¿Está claro? O sea, en las lagunas axiológicas hay regulación, pero esa regulación se considera valorativamente inadecuada por no haberse tenido en cuenta una propiedad valorativa relevante. ¿Está claro? Características formales respecto a la completitud, estamos el tema de las lagunas. Recuerden que Kelsen dice que los sistemas jurídicos no tienen lagunas porque existe un principio de clausura que establece que todo lo que no está prohibido en forma específica se encuentra permitido. Si los sistemas jurídicos específicamente introducen en forma positiva este principio, no habría lagunas. Fíjense en que en materia penal, en el ordenamiento jurídico argentino, hay un artículo, que es el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral, ni causen ningún prejuicio, están exentas de la autoridad magistrada y solo reservadas a la propia conciencia de cada persona. Principio de clausura, principio de reserva. Bien, ahora vamos a ver el tema de las contradicciones. Tenemos contradicciones, y ahí se lo debe haber explicado muy bien el doctor Gamini, cuando, por ejemplo, nos encontramos con, por ejemplo, una conducta que se encuentra prohibida y que a la vez es una conducta que resulta obligatoria. Obviamente, los operadores obligatorios, prohibido y obligatorio resultan, por ejemplo, entre sí contradictorios. Yo no puedo a la vez estar prohibiendo algo y a la vez estar obligando a que se realice esa conducta. Lo mismo sucede con lo que son, entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos una contradicción. ¿Cómo se solucionan las contradicciones? Recurre a lo que es la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico y a los principios de lex superior, lex posterior y lex especial. El principio de lex superior establece que en el caso de una contradicción entre normas, siempre predomina la ley superior por sobre la ley inferior. Cuando las decisiones están en el mismo nivel jerárquico, se solucionan con aplicando los principios del ex posterior o del ex especial. El del ex posterior lo que establece es que la norma dictada con posterioridad en el tiempo resulta derogatoria de la norma anterior si esta es contradictoria. Y el del ex especial resulta muy importante, sobre todo en aquellas normas que han sido dictadas simultáneamente, en el mismo momento, y además están dentro del mismo nivel jerárquico. Ustedes van a decir, ¿cómo se da eso? Sí, un código tiene muchísimas normas en su interior. El Código Civil y Comercial tiene muchísimas normas. Normas que regulan los contratos, normas que regulan el tema
de las sucesiones, de las relaciones de familia, de las relaciones personales. Entonces, ante esa situación en que no podemos aplicar ni el principio del ex superior, ni el principio del ex posterior, primero porque están en el mismo nivel jerárquico y además fueron dictadas en el mismo momento, generalmente lo que se hace es aplicar el principio del ex especial. O sea, ver cuál, respecto a un determinado caso, elegirla en forma especial la situación y predomina la lex especial. Y si no, si realmente tampoco podemos aplicar ese principio, va a ser el juzgador el que va a tener que determinar cuál de las normas contradictorias considera aplicable al caso. ¿Entendieron? Bien. Entonces, rebobino. Las características de un sistema jurídico son el carácter normativo, coactivo e institucionalizado. Las características formales de cualquier sistema son la coherencia, la completitud y la independencia. De las características formales, respecto a la completitud, están relacionados al tema de las lagunas, que están relacionados además con los problemas lógicos y con los problemas de tipo semántico, que ya vimos en la unidad de lenguaje. El tema de las contradicciones que afectan a la característica formal de coherencia, que se lo soluciona aplicando otra característica formal de los sistemas que agrega, que es la estructura jerárquica y los principios del ex posterior, lex judicial. Respecto al tema de la institucionalización, Kelsen lo explica distinguiendo entre sistemas estáticos y dinámicos, y Hart lo explica diciendo que los sistemas jurídicos, además de contener reglas primarias, contienen reglas secundarias, que son las que otorgan competencia a órganos para la creación y derogación del derecho y para la resolución de conflictos. Que cuando el juez resuelve también crea una norma, porque está creando una norma específica para ese caso. Bien, ahora vamos a ver algo de lo que es la cadena de validez, para después ver los diferentes sentidos y ver la validez en Kelsen. Bien. Bien, observen. En Kelsen, para que una norma sea válida, o sea, para que una norma sea válida y pertenezca a un determinado sistema jurídico, es necesario que haya sido creada de acuerdo al órgano, de acuerdo al procedimiento y de acuerdo al contenido que establece una norma válida superior. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera norma positiva, que son las constituciones. Bien, si ustedes observan los primeros dos requisitos, que para Kelsen son los más importantes, lo importante es que esté creada por el órgano autorizado para ello, corresponden a un criterio de derivación dinámico. Observen. Los primeros dos criterios son los que vimos en lo que es un sistema dinámico. Los sistemas dinámicos, los que establecen en el vértice, son principalmente órganos de creación y procedimientos. Y esto es un principio de derivación dinámico o de legalidad. De legalidad. En cambio, que a su vez también el
contenido de la norma derive del contenido de la norma superior, es una derivación de tipo netamente estático. Es lo que vimos cuando estuvimos viendo qué es un sistema estático. ¿Les queda claro esto? Porque esto es importante. ¿Por qué? Porque en definitiva los sistemas jurídicos son principalmente sistemas dinámicos. Pero también existe una derivación estática en los sistemas jurídicos. Lo que pasa es que lo que predomina es la derivación dinámica. Y es además lo que le otorga esta característica al sistema jurídico. ¿Entienden esto? Y ahora lo vamos a ver un poquitito en lo que es la pirámide. ¿Entienden que los dos primeros requisitos, un sistema exclusivo de derivación dinámica, de legalidad? En cambio, en el último requisito, tenemos un criterio de derivación estático. Lo que pasa es que lo que dice Kelsen para tratar de, porque indudablemente con esto lo que está es introduciendo también en los sistemas la derivación de tipo estático. Dice que en realidad la norma superior no establece exactamente cuál tiene que ser el contenido de la norma inferior. Lo que establece es un límite negativo, porque en realidad los ordenamientos jurídicos lo que hacen en la Constitución es decir, a ver, ustedes órganos pueden crear todas las normas que quieran, siempre y cuando respeten obviamente también el procedimiento y siempre y cuando no afecten en el contenido las declaraciones y garantías que establece la parte dogmática de la Constitución. ¿Entienden esto? O sea que, en realidad, existe como una habilitación para que los órganos dicten normas con cualquier contenido, siempre y cuando tengan este límite de respetar los principios que están incluidos y receptados en las partes dogmáticas. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, De mi parte sí, profe. Bien, perfecto. Pero ahora vamos a ver algo que no es para complicarles, pero es para ver realmente cómo funciona. Volvamos a la pirámide. Volvamos a la Constitución. Nosotros tenemos a la Constitución. En la base tenemos a las sentencias. ¿Sí? Miren. ¿Lo ven? sí, Sí, ¿Lo profe. ven? Sí, se ve claro. Bien, bien, ok. Pero el tema es el siguiente. Nosotros en la Constitución tenemos principalmente órganos y poco contenido. A medida que vamos descendiendo y creando normas, vamos viendo que se va equiparando el órgano y el contenido, hasta llegar a las sentencias en las cuales es puro contenido. ¿Entienden? Y además hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que nosotros lo hemos visto en lo que es razonamiento judicial. En los estados de derecho modernos, los jueces tienen que fundamentar sus resoluciones. Es un requisito. Pero no solamente tienen que fundamentar sus resoluciones, sino que no la tienen que fundamentar en lo que se les dé la gana, sino que la tienen que fundamentar en las normas del sistema, que es el principio de legalidad. Entonces, la derivación estática es también un requisito de los estados de derecho. O sea, es decir que las normas, o sea, las normas no solamente tienen que estar creadas por el órgano autorizado de acuerdo al procedimiento establecido, sino que también, y sobre todo en las sentencias, tienen que aplicar el contenido de las normas del sistema.
Entonces, sistemas jurídicos son sistemas principalmente dinámicos. El tema de contenido también resulta relevante. Y hay dos tipos de derivación en un sistema, que es lo que lo distingue del sistema religioso y también del sistema moral. Estos dos tipos de derivación son una derivación dinámica de legalidad, que además esa derivación viene de órganos positivos, y además hay una derivación de deducibilidad lógica en cuanto al contenido. Esto hace que permitamos que el sistema jurídico se distinga del sistema moral, que solamente tiene una derivación de tipo lógico, o sea, una derivación de tipo estático, y del sistema religioso, que si bien tiene también normas que se dictan, pero quien las dicta no es una autoridad positiva, sino es Dios. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Opa. Sí. ¿Qué Sí, pasó? está claro. Me fui, esperen. Sí, esperen que me fui del sistema, esperen. Opa, ¿qué hice? Apagó la la cámara, cámara. Espera. ¡Ay, volví! Acá estoy. Bueno, bien. Vamos a seguir utilizando esto para ver un poquitito el tema de lo que es los sistemas los criterios de individualización. Bien. Vamos a hacer un corte acá. Bien. En un sistema jurídico tenemos dos tipos de normas. Las normas derivadas y las normas no derivadas. Bien, observen. En un sistema jurídico tenemos normas derivadas y normas no derivadas. ¿Cuáles son las normas derivadas? Todas las que derivan de la primera norma positiva. Todas. ¿Y cuáles son las normas no derivadas? La primera norma positiva. Porque no deriva de ninguna otra. Simple. ¿Ven? Para las normas derivadas, yo necesito utilizar criterios de pertenencia, de derivación, para determinar a qué sistema jurídico pertenecen. Es un poquito lo que recién acabo de explicar. En determinados sistemas jurídicos, si nosotros vamos viendo por esta cadena de derivación o de validez, y llegamos a una primer constitución positiva. De acuerdo a la constitución a la cual lleguemos, vamos a estar dentro de un sistema jurídico o de otro sistema jurídico. En cambio, para identificar a la primera norma positiva de un sistema, necesitamos utilizar un criterio de individualización. Y los criterios de individualización pueden ser distintos. Yo puedo tener un criterio de individualización personal, puedo tener un criterio de derivación territorial, o puedo tener un criterio de individualización utilizando una norma que me permita individualizar a la primera norma positiva y de allí a las normas que derivan de esa primera norma positiva. Tanto Kelsen como Hart utilizan individualización de la primera norma positiva, que consiste en otra norma. En Kelsen, esa norma que individualiza la primera norma positiva es una norma fundante básica. Esta norma fundante básica es una norma extrasistemática, porque está fuera del sistema jurídico, es por lo tanto una hipótesis de trabajo, porque no es además una norma positiva,
sino que es un presupuesto epistemológico, es una hipótesis que utilizan los científicos del derecho. Además, su validez no deriva de ninguna otra norma, sino que se presume su validez, y ella es la que le da validez a la primera norma positiva, y de allí esa validez se dimana a todas las normas derivadas de la primera norma positiva. ¿Para qué nosotros utilizamos esta norma fundante básica? Para cortar la cadena de validez. O sea, en algún momento, cuando uno va viendo de cómo van derivando las normas, es necesario llegar a una primera norma positiva para no remontarnos de esa manera al infinito. Fíjense que nosotros tranquilamente podemos remontarnos a los pactos preexistentes, de allí nos podemos remontar a la español, que en su momento regían en nuestro país, a las leyes de las 7 partidas, al Código de Hammurabi, si queremos, al Código de Justiniano, o sea, pero en algún momento, obviamente, por una cuestión más que nada de análisis y de estudio, nosotros debemos realizar un corte, y ese corte se hace de manera, con una hipótesis de trabajo. Bien. En cambio, en JAR, la norma, el criterio de individualización que se utiliza es la regla de reconocimiento, que presenta como característica similar con la norma fundante básica, que estamos hablando siempre de una norma que nos permite identificar a las fuentes, a las primeras fuentes de las cuales emana el sistema jurídico. O sea, si yo individualizo la primera norma positiva, lo que estoy haciendo es al sistema jurídico y distinguiéndolo de otros sistemas jurídicos, ¿entienden? Pero la distinción que tiene con la regla de reconocimiento es que en JAR, con la norma fundante básica, perdón, es que la regla de reconocimiento, a diferencia de la norma fundante básica, es una norma positiva. En realidad es una costumbre que en realidad utilizan los jueces de un determinado sistema jurídico como criterio para poder individualizar cuáles son las normas del sistema que le permitan resolver el caso que se les ha traído a juzgamiento. Y además de la regla de reconocimiento, no presumimos su validez, porque en realidad la regla de reconocimiento es la medida de validez del resto de las normas. Es como el metro patrón de París, que uno no va a ir a París a medir a ver si realmente mide un metro. Todas metros del mundo deben adecuarse a ese metro patrón. Bien. Bueno, ahora, ¿hasta ahora venimos bien? Bien. Ahora vamos a ver el tema de, para ya terminar, de los diferentes acepciones de lo que es la validez. El problema con el término validez es que presenta diferentes acepciones. Está muy claro explicado en Nino. De acuerdo a la acepción de validez que se utilice, nos vamos a encontrar una, diríamos, concepción pura, una concepción naturalista del derecho. Nino distingue 6 acepciones del término validez. Algunas que se aplican a todo el sistema jurídico, como por ejemplo validez como existencia, y algunas excepciones que solamente se aplican a las normas derivadas. Por ejemplo, se aplica solamente a las normas derivadas el criterio del tema de pertenencia, que dice que una norma es válida cuando pertenece a un determinado sistema jurídico. Obviamente, el criterio de pertenencia solamente yo lo puedo aplicar a las reglas derivadas, el sistema jurídico no puede pertenecer a sí mismo. También se aplica solamente a las normas derivadas, por ejemplo, el tema de validez como
que existe una norma que autoriza la creación de otra norma jurídica. Sin embargo, excepciones que se aplican a todo el concepto de validez como eficacia. El concepto de validez como eficacia se aplica no solamente a las normas individuales de un sistema jurídico, sino también a todo un sistema jurídico. Y también el concepto normativo de validez, que es aquel que establece que se debe obedecer lo que establecen el sistema jurídico y las normas que lo integran, porque se encuentra justificado esa obediencia. Y generalmente la justificación de esa obediencia se basa en que las normas y el sistema resultan valorativamente adecuados. Todos los sistemas de las acepciones de validez, a excepción, o sea, nosotros vamos a encontrarnos con un concepto de validez. Cuando las acepciones, ya sea como pertenencia, como existencia, como obligación, como eficacia, pero excluyendo el concepto de validez como que es obligatorio la obediencia al derecho porque se encuentra justificado su contenido. Porque si nosotros utilizamos ese concepto de validez como es obligatorio porque se encuentra justificado, nos vamos a un concepto de tipo normativo de validez. Y en ese caso nos vamos a una concepción iusnaturalista. ¿Entienden esto? Hola. Disculpen, ¿entienden esto? ¿Podría volver a repetirlo, profesora? Sí. Nosotros tenemos, teniendo un concepto de validez, un concepto normativo y un concepto normativo. El concepto va a ser normativo si empleamos la acepción de validez como que es obligatorio y se debe obedecer el derecho porque su contenido se encuentra justificado valorativamente. Bien, en ese caso, si nosotros utilizamos esa acepción sola o combinada, vamos a tener un concepto normativo de validez. Y utilizar un concepto normativo de validez es deslizarnos a una concepción iusnaturalista de lo que es el derecho. En cambio, si nosotros utilizamos alguna de las otras acepciones solas o combinadas, el concepto de validez que vamos a tener es un concepto descriptivo. Ya sea, si decimos que una norma es válida porque existe, o decimos que una norma es válida porque pertenece a un sistema jurídico, y pertenece a un sistema jurídico porque ha sido autorizado por otra norma válida del sistema, vemos que estamos combinando diferentes acepciones de validez, pero siempre dentro de las acepciones de tipo descriptivo, entonces siempre estamos dentro de una concepción positivista de lo que es el derecho. ¿Sí? Hola. Mi parte sí, profe. Sí, sí. Entendí. Bien, entonces, a su vez, tenemos otro problema con el tema de las diferentes acepciones de validez, porque tenemos dos posiciones. El idealismo por un lado y el realismo por el otro. Esperen un chiquito que escribo. Observen. Pues el idealismo considera que no existe relación entre la validez y la eficacia, porque además se mueven en mundos distintos. La validez obviamente dentro del mundo del deber ser, en cambio la eficacia dentro del mundo del ser, y existe un abismo lógico entre ambos mundos. En cambio, los realistas identifican la validez con la eficacia.
¿Qué es lo que dice Kelsen a esto? ¿Recuerdan? Kelsen dice que estas dos posiciones extremas no son adecuadas. Dice que si bien validez no es idéntica a la eficacia, son conceptos distintos, sí existe una relación entre ambos. ¿Cuál es esta relación? O sea, Kelsen explica lo siguiente: una norma, para ser válida, es necesario que simplemente haya sido creada de acuerdo al órgano, al procedimiento y al contenido de una norma superior. Si ha sido creada de esta manera, una norma es válida, independientemente de que tenga eficacia o no. Además, las normas recién creadas son válidas y generalmente tardan un tiempo en ser aplicadas, y hasta que no sean aplicadas no van a tener eficacia. Y sin embargo, eso no quita que la norma sea válida. Pero también dice Kelsen que una norma que nació perfectamente válida, para mantener su validez, va a tener que adquirir en algún momento al menos un mínimo de eficacia. Porque no adquiere nunca eficacia, o la norma es válida y además era eficaz, pero de repente, por una costumbre contraria que se llama desuetudo, pierde su eficacia, obviamente la norma va a terminar perdiendo su validez. Porque en definitiva, la eficacia es la condición de la validez. La eficacia es el alimento que necesita la norma para mantenerse viva, para mantenerse válida. ¿Está claro? Hola. Sí, Y profesora. no, claro. Sí, doctora. ¿Quedó claro? Bien, entonces, bueno, después ustedes puedan ver y ahondar en el tema de la pérdida de eficacia de una norma individual en un sistema jurídico, y esto también está relacionado al tema de la pérdida de validez de un sistema jurídico por la falta de eficacia con el tema de lo que es la revolución. Las revoluciones pueden ser, no, pero nos encontramos siempre ante una revolución cuando existe un cambio de sistema jurídico de manera no regular. Es decir, cuando el cambio de sistema jurídico lo es por vías que el mismo sistema jurídico no estableció. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un cambio de sistema jurídico cuando cambiamos la Constitución, pero ese cambio de Constitución se realiza de acuerdo a las pautas que el mismo sistema jurídico establece. Obviamente va a haber un cambio de sistema por vías revolucionarias, ya sean violentas o no, siempre y cuando la revolución resulte una revolución triunfante. Si la revolución no triunfa, obviamente quienes llevaron adelante esa revolución van a ser juzgados por las normas del sistema que intentaron cambiar. ¿Está claro? Bien. Para finalizar, vamos a ver dos cositas. Una cosita nada más. Y ya por hoy terminamos. Bien, ven que no es tan complicado. Y ven que todo está relacionado con todo. Bien, entonces, vamos a ver el tema de la relación de los derechos nacionales con el derecho internacional, que le encanta preguntar a la doctora Valle. Es terrible, siempre pregunta. Es mala. Bien. Vean, derecho internacional y distintos sistemas jurídicos nacionales. ¿Cómo se relacionan? Hay dos posiciones: el monismo y el pluralismo. Dentro del monismo tenemos el monismo internacional y el monismo nacional. ¿Qué es lo que dice cada una de estas dos posiciones? El pluralismo dice que los derechos nacionales y el derecho son dos derechos independientes. En cambio, la posición monista dice que existe un predominio de uno u otro de esos derechos. El monismo internacional dice que el monismo que dice que el derecho internacional prevalece por sobre los derechos nacionales y que en definitiva los derechos nacionales forman parte todos de ese derecho internacional. En cambio, el monismo nacional establece que prevalece el derecho nacional, y para que el derecho internacional tenga vigencia en su territorio,
es necesario que sea receptado en forma expresa y reconocido e incorporado por el derecho nacional. ¿Cuál es la posición de Kelsen? Por lo que explica Kelsen, indudablemente su posición es una posición monista internacional. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ¿saben cuál es el concepto de norma fundante básica para Kelsen? Kelsen dice que los distintos derechos nacionales se individualizan porque cada derecho nacional tiene una norma fundante básica distinta. O sea, cada derecho nacional tiene una norma fundante que dice, por ejemplo, el derecho de la Argentina se debe obedecer lo que establece el constituyente de 1853-1860, más las reformas que derivan de esa constitución. La norma, en la norma fundante básica de lo que es, por ejemplo, el derecho, el sistema jurídico italiano, dice que se debe obedecer lo que estableció el constituyente de 1900, en realidad 46, porque diríamos, la constitución requiere primero en 1948, constituciones se eligieron en el año 1946. Bien. Ahora bien, si nosotros observamos cómo funciona el derecho internacional y vimos que el derecho internacional prevalece por sobre el principio de legitimidad, el principio de eficacia, esto quiere decir que el derecho internacional reconoce como autoridades legítimas aquellas autoridades que son realmente eficaces en cada sistema internacional. Lo que vamos a darnos cuenta es que en realidad la norma fundante básica que establece obedecer a los legisladores originarios, en realidad es una norma del derecho internacional, que se llama principio de efectividad. Principio de efectividad. O sea, esta es una norma consuetudinaria que forma parte del derecho internacional, que dice que se debe obedecer a las autoridades efectivas de cada ordenamiento jurídico. ¿Está claro? Entonces, si tenemos en cuenta que la norma fundante básica de cada ordenamiento jurídico es en realidad una norma positiva del derecho internacional, todos los derechos nacionales estarían dentro del derecho internacional. ¿Ven? Que dice un triángulo más grande que abarca todos los derechos nacionales, en donde la primera norma positiva de ese derecho internacional sería el principio de efectividad. ¿Entendieron? Bien, según la explicación de Kelsen. Bien. Bueno, chicos, mañana tenemos razonamiento y ¿entendieron? ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen que tener en claro? Las características distintivas de un ordenamiento jurídico, las características formales, los defectos que tenemos por esas características formales. Tenemos que tener muy en claro el tema de lo que es la validez, la cadena de validez, los principios de derivación dinámico que se apoya en la legalidad y el principio de derivación estático, que también es importante, la relación entre validez y eficacia y la relación de los derechos nacionales con el derecho internacional. Bien, esto es lo que tienen que tener ustedes muy en claro. Estos van a ser seguro preguntas, pero bueno, ustedes obviamente no se queden con esto. Teniendo este esquema, obviamente estudien. Yo les diría, les aconsejo que realmente el sistema jurídico está claramente explicado en Nino. Las características de los sistemas jurídicos están muy bien explicadas en el libro de Portel. Y después, si quieren, escuchen un poco los audios del doctor Rodríguez, y tal vez inclusive, para ahondar un poquito más, pero tampoco se compliquen, yo les pasé un power sobre el sistema jurídico hecho directamente del libro de Rodríguez. Bueno, nos vemos mañana. ¿Entendieron un poquito mejor? ¿Les quedó más claro con el pizarrón? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora Bárbara. Me Muchas quedó gracias. mucho más claro. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Noches.